Está en su despacho y vamos a entrevistar al presidente. También a Sebastián Piñera, el ciudadano. Vamos a hablar de la crisis de salud. Y la crisis económica que se viene. ¿Cómo está, presidente? ¿Cómo está, ministra Rubilar? ¿Codo? Presidente, ¿lo han saludado con el codo o a codazos? Porque la diferencia, verdad, es significativa. Bueno, nosotros aquí trabajamos hombro con hombro y en otras partes es a codazos, pero... Usted saluda con el corazón. Sí, y este es un saludo más... Claro, más emotivo, tan importante. ¿En qué están? Si nos pueden contar en este minuto de trabajo para comentarle a nuestro público. ¿Cómo es el día a día del trabajo en este salón? Bueno, estamos analizando la situación en las distintas regiones de Chile. Aquí está Magallanes. Y todos los días analizamos esto muy temprano en la mañana para ir tomando las decisiones. Dígame, presidente, ¿podemos interrumpir su reunión, dar una vuelta por la moneda, conversar y sentarnos también a debatir de los temas que a nuestro público le interesan? ¿Puede ser? Vamos. Listo. A ustedes los dejo trabajando. Nos pillaron bien porque estamos en la región de Magallanes y partimos esta reunión con la región de Arica. Estamos bien. Hemos recorrido todo el país. Perfecto. ¿Podemos conocer cuál es el titular de mañana? Oiga, ese es el sueño de los periodistas, decir hoy día el titular de mañana. Presidente, comenzamos esta conversación con el concepto de la nueva normalidad. ¿Y qué le parece a usted este mensaje? Si ve alguna ambigüedad en él, en la sensación de relajo que podría provocar la ciudadanía. ¿Esto puede ser una falsa sensación de seguridad y poder generar un aumento explosivo en los contagios de Chile? Bueno, el concepto nueva normalidad es un concepto que se usa a nivel internacional. Nosotros, cuando hablamos de nueva normalidad o de retorno seguro, lo que estamos diciendo es que no vamos a volver por mucho tiempo a lo que vivíamos antes que se asomara este coronavirus. Y por mucho tiempo vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con el coronavirus y, por tanto, vivir de una forma distinta. Compatibilizar la protección de nuestra salud, de nuestras vidas, con el trabajo y el resto de las necesidades humanas. Y la primera etapa del coronavirus fue una etapa de aprendizaje. Le voy a contar una anécdota. Yo me enteré del coronavirus el 31 de diciembre, igual que la inmensa mayoría cuando se conoció el primer caso en Wuhan, China. Y llamé al ministro de Salud y le dije, nos juntamos el lunes 2 de enero, creo que era lunes, en mi oficina muy temprano. Y nos juntamos para preparar un plan de trabajo para enfrentar el coronavirus. Y formamos los equipos de trabajo y empezamos anticipadamente, tempranamente a prepararnos. Y por eso logramos fortalecer el sistema de salud, decretar alerta sanitaria, proveer los recursos, aumentar el número de camas críticas, empezar a preocuparnos de los ventiladores mecánicos. Y esa preparación temprana ha sido extraordinariamente útil. Pero ahora estamos en una etapa distinta a la que teníamos en enero. Porque yo le voy a mostrar un solo gráfico. Las barras azules muestran el número de enfermos activos, enfermos que están enfermos hoy. Y todos los días entran nuevos enfermos, los nuevos contagiados, pero también salen enfermos, que son los que se recuperan. Estamos llegando a una etapa en que el número de nuevos contagiados es muy parecido al número de nuevos recuperados. Y por tanto las barras azules se estabilizan. ¿Qué significa esto? Que estamos muy cerca de llegar al momento más álgido, lo que se llama el peak en materia de número de enfermos. Por eso mismo le pregunto, si estamos a punto de llegar al peak, ¿el mensaje no puede generar esa sensación de seguridad en la ciudadanía en que ya juntémonos, sí, relajémonos? Si así todo, con las medidas que hay en todo Chile, hay personas, les han llamado los porfiados, que no les interesa seguir
la estructura determinada por el gobierno. Le pregunto por el mensaje, ¿cómo llega? Sí, se lo puedo plantear de la siguiente manera. Ayer estábamos hablando, quédate en casa. Hoy, retorna a tu fuente de trabajo. ¿No es prematuro? ¿Todavía ni siquiera enfrentamos el pic? Bueno, estamos a días. Nosotros creemos que va a ser a fines de abril. Pero, Amaro y Tonka, en la vida las cosas hay que prepararlas. En enero, cuando nos empezamos a preparar para el coronavirus, si le hubiéramos dicho a la gente, mire, usted va a tener que usar mascarilla, cuarentena, cordones sanitarios, hubieran dicho, el presidente enloqueció. Nos estábamos anticipando. Eso es lo que tiene que hacer un buen presidente, anticiparse a los problemas, para prepararse para enfrentarnos bien. Nosotros no estamos diciendo que la nueva normalidad va a ser ahora. Nos estamos preparando para que cuando llegue el momento del retorno seguro, estemos bien preparados. Por eso estamos trabajando en un plan para el retorno seguro que tiene que ver, primero, que vuelvan los funcionarios públicos que los necesitamos en sus puestos de trabajo, no los grupos vulnerables. Por supuesto que los adultos mayores, los enfermos crónicos, las mujeres embarazadas se tienen que quedar en sus casas, pero la gente sana, joven, la necesitamos de vuelta para poder tener un Estado preparado para enfrentar la pandemia del coronavirus y la otra pandemia que se viene encima. Porque estamos enfrentando no solamente el coronavirus, estamos empezando a enfrentar la más grave y profunda recesión de la economía mundial de los últimos 100 años. Y por eso lo que estamos haciendo nosotros ahora es prepararnos. Le estamos diciendo a la gente, cuando lleguemos al pic, cuando empecemos en la curva descendente, vamos a tener que seguir cuidando nuestra salud. Y por eso hemos tomado todo tipo de medidas y precauciones sanitarias. El distanciamiento social, el lavado de manos, el evitar las aglomeraciones, la mascarilla, etc. Pero tenemos que empezar a prepararnos, porque si no logramos poner en marcha nuestra sociedad, la crisis económica, social, el desempleo, la pobreza, la quiebra de empresas, va a producir mucho daño. Lo último que queremos hacer es crear falsas confianzas, falsas seguridades, ni triunfalismos absurdos. Estamos en medio de la peor amenaza o desafío sanitario de los últimos 100 años. Perdone que lo interrumpe, y además hay países que han tenido un buen desempeño en el manejo del coronavirus y han sufrido rebrotes. Corea del Sur, Japón, Hong Kong. Pero, Amaro, Singapur. vamos al fondo del tema. Estamos enfrentando la peor amenaza sanitaria de los últimos 100 años, literalmente, y por tanto lo hemos tomado en serio desde el primer día, no hemos descuidado ningún aspecto, estamos trabajando intensamente, no vamos a bajar la guardia, no vamos a caer en ningún falso triunfalismo. Pero también es cierto que como presidente yo tengo que preocuparme que, además de enfrentar el coronavirus, preparar a Chile para enfrentar una recesión como no la ha conocido prácticamente ningún chileno, porque hay que remontarse a la crisis del año 1929 para encontrar algo parecido. Y por tanto lo que estamos tratando de hacer es decirle a las personas, estamos llegando a una meseta, a una cumbre, y por tanto esta cumbre, tal como se está dando, nos permite decir, y estos son muy pocos los países que los pueden decir, nos permite decirle a los chilenos responsablemente que, dado que tenemos aproximadamente hoy día 5.800 enfermos activos, podemos decir responsablemente, Amaro, que toda persona que necesite atención de salud la va a tener, que necesite hospitalización la va a tener, que necesite cama crítica la va a tener, que necesite respirador mecánico lo va a tener, y eso no lo pueden decir ni siquiera las grandes potencias del mundo. Esto no es para dar ninguna falsa tranquilidad, es para dar la tranquilidad de que en Chile, gracias a la contribución de todos, porque usted hablaba, Tonka, de los porfiados, ¿sí?, ¿cierto?, de los rebeldes. La inmensa mayoría de los chilenos ha respetado las normas sanitarias. Pero yo quiero hacer un mensaje de gratitud y de reconocimiento a millones y millones de chilenos que han mostrado lo mejor de sí mismos, a los funcionarios públicos que están trabajando desde el primer día, a los trabajadores de la salud que han tenido jornadas extenuante, a los carabineros, a las Fuerzas Armadas, a los que retiran la basura, a los que permiten que la vida de los que están en cuarentena pueda seguir funcionando.
Y si de mensaje se trata, ¿qué mensaje le daría a los apoderados, a los papás que están tremendamente preocupados con la posibilidad de la vuelta a clases? Hablamos de un retorno seguro y por eso el retorno, ¿cómo se va a hacer? Y va a ser que retornen los funcionarios públicos. Los grupos vulnerables, adultos mayores, enfermos crónicos, mujeres embarazadas y otros, se van a quedar en su casa. Los demás van a volver, igual como queremos que en algún momento empiecen a volver los niños y los jóvenes al sistema educacional, pero con medidas y precauciones sanitarias muy exigentes. Por eso lo que estamos haciendo ahora es prepararnos para ese momento. Tenemos que ir a cada una de las 3.500 escuelas, y lo estamos haciendo, para ver qué medidas sanitarias vamos a tomar, cómo vamos a producir el distanciamiento social, cómo vamos a hacer la sanitización de la sala de clase, de los baños, porque la vuelta no va a ser a lo que teníamos antes, va a ser una vuelta a una nueva vida en que el coronavirus va a estar presente en nuestras vidas por mucho tiempo y tenemos que aprender a vivir con él. Por eso a los padres y apoderados les quiero decir, yo tengo nietos y para mí los nietos son pero mi vida, y ningún niño va a volver a clases si no podemos asegurar de que van a estar las condiciones sanitarias de protección. Pero en muchos casos, Tonka, y esto se dice poco, alguna gente piensa que la cuarentena de los sectores más favorecidos es igual que la cuarentena de los sectores más vulnerables. No es así. En muchos casos... Colegios y escuelas tampoco. Tampoco. Por eso es que nosotros, cuando el niño vuelva a clases, va a volver con precauciones sanitarias y va a poder tener las vacunas. El 50% de los niños aún no se ha vacunado. Va a poder tener alimentación, va a poder tener protección y por tanto la primera prioridad como presidente, como abuelo, como ser humano, es asegurar que las condiciones de protección, de salud, van a estar presentes. ¿Y eso va a ser después de invierno o cuándo siente usted que es oportuno? ¿Cuál es la métrica en ese alcance? Y se lo pregunto ya no como periodista, también como papá. ¿Cuándo va a ocurrir esto, Amaro? Obviamente que no nos vamos a anticipar ni nos vamos a precipitar. Va a ocurrir cuando podamos asegurar que somos capaces de darle protección a los empleados públicos que vuelven al trabajo, a los niños y jóvenes que vuelven a las escuelas, a los trabajadores que van a volver a trabajar en sus puestos de trabajo. Y eso nosotros creemos que va a empezar a producirse durante el mes de mayo. Pero si queremos que se produzca durante el mes de mayo, Amaro y Tonka, tenemos que empezar a prepararnos ahora. Pero mayo ni siquiera es lo más crudo del invierno y sabemos que hay un caldo de cultivo de muchos otros virus en ese momento. ¿No es más acertado, lo pregunto como lo preguntan muchos padres, después del invierno? Amaro, nosotros hemos tenido un programa de protección a las personas que están sufriendo por el coronavirus, porque el sufrimiento, el impacto del coronavirus ha sido brutal, la paralización de la sociedad, de la economía. Y hemos identificado los sectores vulnerables. Los trabajadores con contrato que tienen, ¿cierto?, un empleador, les hemos dado acceso a 4,7 millones de trabajadores al seguro de desempleo. A los trabajadores informales que no tienen contrato de trabajo, que no tienen empleador y por tanto no tienen acceso al seguro de desempleo, hemos creado este sistema de ingreso familiar de emergencia que durante 3 meses les va a suplir los ingresos que están perdiendo. Vamos a anunciar muy próximamente un programa para los trabajadores independientes que emiten boletas de honorario. ¿Eso cuándo va a ser, presidente? En estos días. Con eso tenemos protegido a los sectores más vulnerables. Pero quiero decir, es imposible que el Estado pueda proteger a todo el mundo si el país, y esto es muy importante, si el país no se vuelve a poner en marcha. Entonces, Amaro, usted me enfatiza mucho el riesgo sanitario y tiene toda la razón. Yo quiero también que todos comprendamos que hay otro riesgo gigantesco, que es que tengamos un país en una crisis económica brutal, con millones de personas desempleadas, con cientos de miles de empresas quebradas, con gente sin ingreso, viviendo los problemas de la pobreza y por tanto un presidente tiene que estar siempre en la cabeza viendo todos los problemas. Y lo que hemos tratado de hacer es compartir con todos mis compatriotas de que hay etapas. Tuvimos la etapa en que toda la concentración estuvo en cómo enfrentamos el coronavirus. Afortunadamente, y aquí, mire, yo le agradezco a Dios porque nos ha ayudado mucho, tenemos un ángel de la guarda. En parte porque los chilenos han respondido muy bien, en forma muy solidaria, muy generosa. Y en parte porque el gobierno se empezó a preparar desde muy temprano. Hoy día tenemos en Chile
la menor tasa de letalidad de América Latina y una de las más bajas del mundo. Y tenemos en Chile el país que hace más testeos por millón de habitantes de América Latina y está entre los mejores del mundo. Eso nos ha permitido que la enfermedad esté hoy día afectando a 5.500 personas en Chile y no a millones como ocurre en otras partes del mundo. Y por último, lo que yo creo el mensaje de fondo es que no podemos salir de la pandemia del coronavirus y caer en la pandemia, ¿cierto?, del desempleo, la pobreza, el hambre, la quiebra de empresas. Tenemos que empezar a prepararnos, porque si todos nos quedamos en nuestras casas, no va a ser posible sostener las necesidades básicas de todos los chilenos y especialmente los más vulnerables. Usted hablaba de los más vulnerables, pero me gustaría traer a esta entrevista la clase media, que siempre ve los beneficios y las posibilidades en otros grupos y no llegan hacia esa cantidad de chilenos de esfuerzo que han trabajado mucho por obtener lo que ellos tienen y que están en una situación también de tremenda fragilidad. ¿Qué palabras hay para ellos? ¿Qué oportunidades o qué respuestas? Tonka, la clase media chilena hoy día, producto del coronavirus, producto de esta recesión que nos está golpeando, está en una situación muy vulnerable. Cuando yo hablo de los más vulnerables, incluyo a la clase media. Por eso, si usted ve, la ayuda que hemos tratado de montar desde el Estado abarca a la clase media. De los 4,7 millones de chilenos con contrato de trabajo que tienen acceso a seguro de desempleo, está la clase media. En esos 3 millones de trabajadores informales, también está la clase media. En la ayuda a aquellos que emiten boletas de honorario y que han visto caídos sus ingresos, también está la clase media. Y por lo tanto, la clase media está en el corazón de nuestras prioridades. Por eso, una de las grandes prioridades de nuestro gobierno fue un programa en que hemos trabajado junto a mi mujer muy intensamente, que se llama Clase Media Protegida. Porque usted tiene razón, la clase media en Chile ha progresado mucho. Es el motor de Chile. En base a su propio esfuerzo. Y tienen toda la razón de sentirse orgullosos de lo que han logrado. Claro. Pero tienen muchos temores. Temor a perder la pega y volver atrás. Temor a que una enfermedad le arruine la vida. Así es. Temor a que la tercera edad no les dé las suficientes garantías de una vida con dignidad. Esos temores, que los ha tenido siempre, ahora se ven multiplicados por 10. Por el coronavirus y por la recesión que se nos viene encima. Y por eso nos estamos preocupando. Yo lo entiendo, presidente, pero nadie pretende detener la economía durante meses. Estamos a puertas del momento más crítico para el virus. Y hay dos exministros de Hacienda. Pero aclaremos un punto, por favor. El retorno seguro no es ahora. El retorno seguro va a ser cuando el punto más álgido haya pasado. Lo que pasa es que hay que empezar a prepararse para ello. Uno no puede decir, cuando eso haya pasado, si empezamos a prepararnos en ese instante, ya va a ser demasiado tarde. Pero hambre versus economía es un falso dilema, es lo que señalaba el exministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre. Otro exministro de Hacienda, también reconocido por su austeridad, Andrés Velasco, decía, hay que tirar la casa por la ventana en estas instancias y en estos momentos, no siempre. ¿Para qué? Para resguardarnos de las consecuencias económicas mucho más fuertes que puedan venir después. Es ahora que hay que resguardar a los chilenos. Pero Amaro, hay dos cosas. Una cosa es proteger a los chilenos que hoy día están con menos ingresos, sin trabajo, con jornadas reducidas, y para eso están los programas que acabamos de mencionar. Otra cosa es empezar a prepararnos para que Chile se vuelva a poner en marcha. Porque si Chile está funcionando a media máquina, va a ser imposible recuperar los trabajos, recuperar los ingresos, recuperar la calidad de vida. Y por lo tanto, nuestro gobierno ha hecho un esfuerzo gigantesco. Mire, yo le quiero decir una cosa, el costo de estos programas sociales nos ha llevado a un esfuerzo fiscal que nunca nadie había imaginado. El costo de estos programas sociales son decenas de miles de millones de dólares. Pero hay algunos que se preguntan que se puede hacer incluso un esfuerzo mayor. ¿Qué le responde usted a esas personas? Yo le digo que el esfuerzo que ha hecho el Estado está al límite de las capacidades del Estado. Eso se dice desde la galería. Con cada propuesta que hacemos nosotros, la respuesta automática de algunos políticos de oposición es decir, insuficiente. Cuando
el Estado de Chile había creado programas para proteger a más de 10 millones de chilenos, con los programas que le acabo de mencionar. Pero eso no puede durar para siempre porque el Estado no tiene una capacidad todopoderosa de hacerlo. Y por eso, como presidente, tenemos que preocuparnos de qué vamos a hacer cuando estos programas sociales, que en promedio duran 3 meses, empiecen a agotarse. Usted hablaba de que esta viene una de las mayores crisis económicas en Chile y que todavía no tomamos conciencia los chilenos. No sé si lo dijo acá o lo dijo en nuestra conversación en su oficina. ¿Qué pasa que los chilenos, según usted, no hemos tomado conciencia de lo que viene? Y si usted puede aterrizar esta crisis económica para el ciudadano más sencillo que lo está viendo hoy día o el empresario más grande del país, ¿cómo les va a afectar a cada uno Le voy a decir lo que viene? ¿Qué tan fuerte es? Le voy a decir de inmediato. El Fondo Monetario Internacional acaba de sacar una proyección, primera proyección de un organismo internacional después del coronavirus. ¿Qué es lo que dice? Que la recesión del año 2020 va a ser la peor recesión de los últimos 90 años, que va a golpear brutalmente a todos los países del mundo, que va a significar una caída en el producto de las grandes potencias como Estados Unidos, Europa, que China, que era el gran motor de la economía mundial, se va a paralizar y que América Latina va a sufrir especialmente. En ese contexto estamos hablando de caída del producto muy significativa. Chile está en una situación un poco menos mala, por no decir un poco mejor. Pero ¿qué estamos esperando? Lo que dice todo el mundo, que Chile no va a poder aislarse porque todos nuestros socios comerciales, a los cuales les exportamos nuestros productos, van a estar en una profunda recesión y eso nos va a golpear. ¿Qué significa eso? Le voy a dar 2 datos. En marzo se finiquitaron 300.000 trabajos a través de finiquitos. En abril, cuando abrimos las postulaciones para esta política de protección del empleo, se inscribieron empresas para hacer uso de esa suspensión o reducción de jornada que representan a 800.000 trabajadores chilenos. Lo que estamos hablando es que la tasa de desempleo en nuestro país, que hoy día está en torno al 7%, va a crecer mucho. Y eso significa cientos de miles. Cuantifique, ¿cuánto más? Mire, probablemente vamos a superar el 10% en materia de desempleo. Eso significa que vamos a tener más de 1 millón de chilenos sin trabajo. Y ese 1 millón de chilenos sin trabajo necesita comer, necesita satisfacer sus necesidades básicas y un presidente no puede ignorar esa situación. Ahí está, es la primera parte de la entrevista con el presidente. Después hablamos del estallido social, seguimos hablando del coronavirus y, por supuesto, hablamos de la parte más íntima del presidente Sebastián Piñera. Proponemos a nuestros invitados, si estén en su casa, revisar la segunda parte, ¿verdad, Maro? Así es, vamos con ello. Entonces, mucha preocupación también en torno a las pymes. ¿Saca un crédito? ¿No saca un crédito? ¿Qué hago? ¿Qué ocurre si viene un estallido social? ¿Cuál será la respuesta del gobierno? De eso y mucho más le preguntamos en esta segunda parte al presidente. Usted hablaba de que esta viene una de las mayores crisis económicas en Chile y que todavía no tomamos conciencia los chilenos. No sé si lo dijo acá o lo dijo en nuestra conversación en su oficina. ¿Qué pasa que los chilenos, según usted, no hemos tomado conciencia de lo que viene? Y si usted puede aterrizar esta crisis económica para el ciudadano más sencillo que lo está viendo hoy día o el empresario más grande del país, ¿cómo les va a afectar a cada uno Le voy a decir lo de que inmediato. viene? ¿Qué tan fuerte es? Le voy a decir de inmediato. El Fondo Monetario Internacional acaba de sacar una proyección, primera proyección de un organismo internacional después del coronavirus. ¿Qué es lo que dice? Que la recesión del año 2020 va a ser la peor recesión de los últimos 90 años, que va a golpear brutalmente a todos los países del mundo, que va a significar una caída en el producto de las grandes potencias como Estados Unidos, Europa, que China, que era el gran motor de la economía mundial, se va a paralizar y que América Latina va a sufrir especialmente. En ese contexto estamos hablando de caída del producto muy significativa. Chile está en una situación un poco menos mala, por no decir un poco mejor. Pero ¿qué estamos esperando? Lo que dice todo el mundo, que Chile no va a poder aislarse porque todos nuestros socios comerciales, a los cuales les exportamos nuestros productos, van a estar en una profunda recesión y eso nos va a golpear. ¿Qué significa eso? Le voy a dar 2 datos. En marzo se finiquitaron 300.000 trabajos a través de finiquitos.
En abril, cuando abrimos las postulaciones para esta política de protección del empleo, se inscribieron empresas para hacer uso de esa suspensión o reducción de jornada que representan a 800.000 trabajadores chilenos. Lo que estamos hablando es que la tasa de desempleo de nuestro país, que hoy día está en torno al 7%, va a crecer mucho. Y eso significa cientos de miles. ¿Cuantifique? ¿Cuánto más? Mire, probablemente vamos a superar el 10% en materia de desempleo. Eso significa que vamos a tener más de 1 millón de chilenos sin trabajo. Y ese millón de chilenos sin trabajo necesita comer, necesita satisfacer sus necesidades básicas, y un presidente no puede ignorar esa situación. Este trimestre va a ser un trimestre muy duro para Chile, el segundo trimestre y el tercer trimestre. Habíamos tenido un buen primer trimestre, nos estábamos recuperando el 18 de octubre, porque aquí, Amaro, nos ha llovido sobre mojado. La sequía, que ya lleva 11 años, no da tregua. El estallido del 18 de octubre produjo mucho daño. El coronavirus, la recesión, y por tanto, como presidente, yo tengo que hablar con la verdad, y junto con decirle a los chilenos, como se los dijimos el primer día, que la salud y la protección de la vida es nuestra primera prioridad, yo también tengo que preocuparme de proteger sus trabajos, sus ingresos, su vida, para que no caigamos en una crisis económica y social que puede ser aún más grave que la pandemia del coronavirus. Sí, pero ¿qué le reconoce usted al COVID-19? Y ojo, evidentemente es una pandemia, hay vidas que lamentar, pero volvamos atrás, había una violencia que estaba descontrolada y usted, por otro lado, ha resurgido. Estaba abajo, en niveles muy bajos históricamente, y hoy en día goza de un 25% de popularidad. ¿Siente que esta crisis a su vez también es una oportunidad para usted? Y quiero sumar a la pregunta de Amaro. ¿Siente que los chilenos le están dando una segunda oportunidad? Mire, yo no lo veo esto como una oportunidad, lo veo como una inmensa responsabilidad. Igual como me tocó a mí ser presidente de Chile, 10 días después del terremoto del 27F del 2010, con un país destruido, y había que reconstruirlo. Y no solamente reconstruirlo. Es buena analogía, porque más que el terremoto, por hacer el paralelo, más que esta pandemia propiamente tal, a usted le preocupa la reconstrucción, es decir, le preocupa más las repercusiones económicas que pueda tener para los chilenos. No, lo que yo digo es que a todos nos toca enfrentar grandes desafíos en nuestras vidas. A mí como presidente nos tocó enfrentar el terremoto del 27F, cuando habíamos perdido 1 de cada 3 escuelas, 1 de cada 3 hospitales, 1 de cada 3 obras públicas. El país estaba virtualmente con un daño gigantesco. Ya había que reconstruirlo y al mismo tiempo ponerlo en marcha. Eso fue la gran tarea del año 2010-2011. Ahora nos toca enfrentar la pandemia del coronavirus. ¿De 10 a 1 esto es mucho peor? Esto es peor. ¿Cuánto peor? Es mucho peor, por una razón muy simple. Porque el terremoto fue un día, ahí estuvo el terremoto, duró 3 minutos, esa madrugada del 27 de febrero. Sabíamos lo que había pasado. El coronavirus es una amenaza permanente. No sabemos exactamente qué va a pasar. Usted me hablaba de los rebrotes. Yo conversé con el primer ministro de Singapur y cuando hablábamos, él siguió una estrategia que es cerrar totalmente el país por un periodo de tiempo. Yo me acuerdo cuando hablábamos, que comentábamos, que cuando lo reabra, si no hay vacuna, ni hay inmunidad, el virus va a volver a atacar, que fue lo que ocurrió. Por eso que la estrategia de Chile, que hoy día está siendo reconocida en el mundo entero, de decir vamos a hacer una estrategia de cuarentena dinámica, focalizada, selectiva, vamos a ir haciendo lo que el sentido común dice. En primer lugar, proteger a los sectores más vulnerables, a los adultos mayores, a las mujeres embarazadas, a los enfermos crónicos. Yo les digo, quédense en sus casas porque si ustedes se contagian, pueden arriesgar sus vidas. Y en segundo lugar, lo que hicimos fue decir, donde se produce un foco de contagio, tenemos que aislar ese foco para que ese contagio no se disemine al resto de la sociedad. Y ahí están las cuarentenas selectivas, flexibles y móviles, que vamos con la cuarentena donde se la necesita. ¿Presidente? Los países que han hecho cuarentena total han fracasado, porque no es posible sostener la cuarentena total y porque además cuando abren la cuarentena total,
el virus vuelve a atacar. Uniendo el estallido social con esta pandemia, ¿en qué medida el coronavirus ha aplacado el fuego de ese estallido social de octubre? Bueno, sin duda que en estas circunstancias, con una amenaza, ¿cierto?, a la salud, a la vida de millones y millones de chilenos, ha habido un retroceso de la violencia. Y yo creo que nadie tiene derecho hoy día, en medio de esta crisis, volver a seguir los caminos de la violencia. Pero en octubre volverá. ¿Qué piensa usted? Yo creo que los chilenos no tolerarían que en medio de los dos desafíos más grandes que hemos enfrentado en muchas décadas, el coronavirus y la tremenda recesión, que algunos quieran deliberadamente, a través de la violencia, empeorar la situación y perjudicar y hacer sufrir a millones y millones de chilenos. Yo espero que eso ningún chileno de buen corazón lo permita ni lo tolere. Algo más personal. De usted se ha dicho, presidente, tengo unas alternativas. A, que es extremadamente inteligente. B, que le cuesta escuchar. C, que tiene una cuota de narcisismo. D, que está más humilde. Tiene que elegir una alternativa que lo represente más. Todas las anteriores. Me hizo trampa, tenía que elegir una. Oiga, pero mire, hace 30 años atrás Tonka me habría hecho caer la trampa, pero estas canas no están ahí por A propósito casualidad. de tiempo, mire lo que tengo acá. Revisa esa imagen. Y obsérvela con detención. Bueno, el tiempo no pasa en vano, pero yo que le digo una sola cosa. Es verdad, el pelo está más blanco, hay más arrugas, pero yo me quedo con una frase que dice: los años arrugan la piel, solo la pérdida de los ideales arruga el alma. Y yo me siento que el alma mía está tan joven como siempre, aunque la piel muestre los estragos del tiempo. Está citando a MacArthur, yo lo quiero cambiar de tema. Dígame, ¿Mañalich es su doctor de cabecera? No, lo consulto a él a veces, pero no es mi doctor de cabecera. ¿Pero es su amigo? Es mi amigo, y déjeme decir una palabra, Mañalich. Pero ¿quién ganó el round que tuvieron hace poco, sabiendo que usted es el presidente y él tiene un carácter especial, aquí en La Moneda? ¿Cómo es? Pero déjeme decirle algo de fondo. Jaime Mañalich es un tremendo ministro de salud y tiene un carácter muy difícil. Y lo que yo trato de hacer es que surja el buen ministro de salud que es, con conocimiento, con inteligencia, con personalidad, con coraje, con un espíritu de trabajo incansable. Eso es lo que queremos todos. Hoy día, y yo se lo dije ayer. Pero cambió el tono. Yo le dije ayer, Jaime, es tan importante el rol que está jugando usted como ministro de Salud, que por favor concéntrese en una sola cosa: proteger la salud de los chilenos, y todo lo demás déjelo Y de lado o para más adelante. Aclárenos el misterio. 1000 ventiladores, 560, al final, ¿cuántos son? En marzo, antes del coronavirus, teníamos 1.229 ventiladores en Chile, sector público y privado. Hoy día tenemos un poco más de 2.000. Y de esos 2.000, 536 están disponibles, esperando ir donde se los necesita. A fines de mayo vamos a llegar aproximadamente a 3.500. Y a fines de junio vamos a superar los 4.000. ¿Qué significa esto? De que vamos a multiplicar casi por 3 o por 4 el número de ventiladores que teníamos al momento en que se inició esta pandemia. ¿Pero la donación de cuánto es? Mire, de estos ventiladores le podría decir cada uno de dónde viene. Algunos han sido comprados, la mayoría. Otros han sido donados, la minoría. Algunos vienen de China, otros vienen de otras partes del mundo, pero lo importante para la gente, y esto es lo que yo quiero que ustedes nos ayuden, es poder decirle a todos los chilenos, y se lo digo mirando a la cámara, mirándolos a los ojos, lo que les acabo de decir: gracias a Dios, en esta etapa, porque no sabemos lo que puede pasar en el futuro, porque esta enfermedad va a evolucionar en una forma que nadie puede anticipar con certeza, vamos a poder asegurarle a todo chileno que necesita un ventilador mecánico, que lo va a tener. Y eso es una gran tranquilidad, porque en países mucho más desarrollados que el nuestro, como España, Italia o el mismo Estados Unidos, no han tenido
no tiene la posibilidad de dar esa misma garantía. Presidente, me gustaría tomarme una atribución y preguntarle a usted, pero no como presidente, sino como ciudadano, como Sebastián Piñera, como esposo, como amante de sus nietos, como el abuelo que es. ¿De qué tiene miedo en estos tiempos, presidente? Sebastián. Mire, yo en lo personal, yo le Sí. tengo mucho miedo a la soledad. No le tengo miedo a la muerte. Le tengo miedo a la soledad, porque somos seres sociales y, entre paréntesis, esta pandemia del coronavirus nos ha enseñado lecciones muy importantes. Primero, el valor de la familia. Yo estaba un mes sin ver a mis nietos. Nunca me imaginé. Yo soy un abuelo querendón, que los regaloneo, que comparto con ellos, que hacemos aventuras, que hacemos juegos. Un mes sin verlos. Los veíamos naturalmente a través de las redes sociales, pero sin poder verlos. Sentí la importancia de la familia. Segunda lección, la fragilidad de la vida. Muchos creíamos que estábamos en el siglo XXI, la ciencia, la tecnología eran capaces de hacerlo todo. Llega un virus y nos pone en jaque como nos ha puesto al mundo entero. Y en tercer lugar, la importancia de la comunidad. Aquí nadie se puede defender solo contra el coronavirus. O nos defendemos los unos a los otros y todos juntos, o no vamos a ser capaces de superar. Esas son tres lecciones muy profundas. Y todo esto lleva a que todos tenemos que ser, creo yo, mucho más humildes y andar por esta vida más ligero de equipaje, que significa amarrarse menos a las cosas materiales y darle más ¿Qué importancia. ha soltado entonces en esta última etapa usted? Si anda más ligero. ¿De qué se ha desprendido? Pero en lo más personal, digo, en lo más íntimo, ¿de qué se ha desprendido usted como ser humano? Yo me he desprendido y he reflexionado mucho sobre la fragilidad de la vida. Yo creo en Dios. Y uno dice, ¿sabe qué más pasamos por este mundo en forma transitoria y temporal? Y es mejor no apegarse, no aferrarse a los bienes de este mundo, porque son, por esencia, transitorios. Eso significa andar ligero de equipaje. Sector público, sector privado, todos estamos en el mismo barco. Usted es presidente, pero usted también es una figura que está en la revista Forbes, tiene una buena situación y las donaciones del sector privado han sido fundamentales en esto. ¿Usted va a donar también? ¿Va a hacer un aporte? Este es un tema que lo hemos discutido mucho. Yo creo que las donaciones, y por supuesto que todos tenemos que hacer un gran esfuerzo en momentos tan difíciles, deben ser más privadas que públicas. Pero lo que le estoy preguntando es si lo va a hacer. Por supuesto que lo he hecho y lo voy a seguir haciendo, pero no es un tema del cual me gusta hablar en público. Y le quiero dar una primicia. Nosotros vamos a iniciar a partir de la próxima semana un programa que se está discutiendo hoy día en el mundo entero. Vamos a iniciar la próxima semana un programa que esperamos que sea masivo de lo que se llama testeo rápido, que no mide la presencia del virus. El testeo rápido, que es un test de inmunoglobulina, mide la presencia de anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Son organismos que el cuerpo humano genera cuando enfrenta una enfermedad. Y cuando enfrenta el coronavirus genera anticuerpos. Hay dos tipos de anticuerpos. El IgC, que es la línea azul, que es de corta duración, que se produce cuando está esencialmente combatiendo la enfermedad. Pero está también el IgG, inmunoglobulina G, que es la línea roja, que se empieza a producir cuando la enfermedad está terminando y que dura mucho tiempo. ¿Qué significa esto? Que vamos a hacer testeos rápidos. Es una gotita de sangre que se lo puede hacer la propia persona y que tiene la capacidad de detectar si existen o no existen estos anticuerpos y que van a permitirnos dar tranquilidad a la población. Eso es algo que es bastante innovador, muy pionero. A propósito de salud pública, y porque me parece un principio interesante, y ya estamos terminando, pero es el concepto de el primer ministro británico Boris Johnson, cuando cae enfermo, cae en el sistema de salud público. ¿No cree esencial que aquellos representantes de lo público se atiendan en lo público porque finalmente son quienes determinan cuán buenos son los servicios que obtienen los chilenos? Bueno, yo le voy a contar algo que no es de ahora.
es de hace mucho tiempo. ¿Pero me encuentra la razón? Sí. Es bueno porque así ve... ¿Parlamentarios y también estratos altos dentro del Ejecutivo? Mire, la mayoría de los parlamentarios están en la salud privada, lo sabemos todos. Yo en mi caso personal, yo me atiendo en un hospital de la FACH, que es parte del sector público, y estoy afiliado a FONASA. Pero eso es una decisión que tomé yo hace mucho tiempo. ¿Y no hay SAPRES? No. Mira. ¿Y alguna razón moral por ello? No, una decisión que tomé hace mucho tiempo. Usted está en su segundo periodo acá en La Moneda y volvió, me imagino, a la presidencia pensando en entregar un Chile mejor para todos. Pero luego del estallido social, luego de la pandemia, luego de esta recesión mundial, ¿cuál cree usted va a ser el legado que va a dejar cuando termine su gobierno? A mí me gustaría que cuando se recuerde esta presidencia se diga que el presidente entregó lo mejor de sí mismo, entregó todos los esfuerzos, no escatimó ningún sacrificio por lograr que los chilenos tuvieran una mejor calidad de vida, que puedan tener una vida más plena, más feliz junto a sus seres queridos. Y en particular, que se diga que le tocó enfrentar dos de los desafíos o de las amenazas más graves de los últimos 100 años. Y que gracias a todos los chilenos, Chile supo enfrentar bien la pandemia del coronavirus y enfrentar bien la crisis de la recesión económica que se nos viene encima. Presidente, yo creo que a estas alturas y en medio de la pandemia no hay mejor deseo que el de buena salud. Que tenga usted una buena salud. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, Tonka. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Segunda y última parte, nos comentaron que parece que nos están viendo en La Moneda, así que agradecemos al presidente y a su equipo entonces por recibirnos en el Palacio de La Moneda para poder conversar con él en una agenda tan compleja y tan completa que tiene el día a día.